Pues Donald Trump está de gira, está fuera de Estados Unidos, mientras su país está enfrentando la peor crisis alimentaria en más de una década. 42 millones de estadounidenses, aproximadamente, según cifras del propio Departamento de Agricultura, están a punto de quedarse sin asistencia alimentaria del programa SNAP. Es un programa que les da subsidios a las familias que no pueden llegar a fin de mes. Ese mismo programa cubre el equivalente a 1 de cada 8 ciudadanos estadounidenses. Es lo que nos arroja la cifra de aproximadamente 42 millones de personas que hoy están haciendo fila para conseguir arroz, pan o frutas. Su canasta básica. El presidente, bueno, pues está en Malasia bailando, hablando de teleprompters, como si nada pasara. Y eso no es una exageración. Los bancos de comida en Virginia, en Missouri y en Washington, D.C. reportaron filas que tardaban más de 10 minutos en recorrerse caminando. PBS documentó también que en un solo fin de semana en el norte de Virginia se quedaron sin comida antes de atender a la mitad de los autos que estaban esperando. Lo dijo Lisa Desjardins, una periodista de PBS, que estaba reportando ahí desde el lugar. No se la contaron, ella lo vivió en primera persona. En esa fila había funcionarios federales que literalmente estaban llorando dentro de sus autos esperando, porque ellos nunca imaginaron verse en una situación así, esperando horas solo para oír que ya no quedaba nada, porque la comida ya se había agotado. Es literalmente lo que está ocurriendo mientras el presidente, pues, baila en Asia muy feliz. El 1 de noviembre es la fecha límite. Ese día, según lo confirmó la congresista Chili Pingree, el Departamento de Agricultura planea dejar vencer los fondos de emergencias del programa. Y no son 3 pesos, amigos. Hay $5,000 millones disponibles para ayudar a esos 42 millones de estadounidenses en necesidad extrema. Pero la administración de Donald Trump decidió no usarlos. No porque no porque estén cortos de presupuesto, tienen 5,000 millones ahí, sino porque se niegan a activar el fondo en pleno cierre gubernamental. Es decir, la decisión no es técnica, amigos, es política. Le importa más la ganancia política a que haya 42 millones de estadounidenses con hambre. Trump prefiere que la gente pase hambre antes de admitir que el país se le está hundiendo. Y todo mientras presume desde Malasia que ha traído una edad dorada. Y yo me pregunto, ¿será por su color de piel únicamente? Porque los números, pues no le dan la razón, ¿eh? Si miramos las cifras, lo que trajo fue una inflación del 3.7% interanual, precios de carne y de café récord, contando los de los huevos, y una factura eléctrica 10% más alta que el año anterior. Porque con Biden las cosas no estaban bien, no podemos decir que Biden fue ¡uy, qué buen presidente! Pero le dijo, quítate que aquí vengo yo. El precio promedio de un auto de agencia, como diríamos en México, o un precio de auto nuevo, recién salido del concesionario, superó los $50,000 por primera vez en la historia. Y los costos de salud subieron tanto que el fin de las subvenciones del programa de Obamacare podría añadir $20,000 extra por hogar. Eso no es edad dorada, eso es una recesión en cortinas doradas. Y mientras tanto, pues los bancos de alimentos del medio oeste de Estados Unidos reportan que el número de familias que buscan ayuda aumentó un 47% desde agosto de este año. En Kansas, por ejemplo, CBS mostró que lo que una persona en SNAP, que el programa que les da el subsidio, puede comprar para una semana son entre 46 y $74 de alimentos. ¿Qué es eso? Un carrito, ponerle al carrito de la compra un paquete de pan de caja
pan blanco como lo queríamos llamar, pero se le conoce comúnmente pues pan de caja para hacer los sándwiches, algo de fruta y una pequeña porción de carne. No alcanza para más. Y no estamos mintiendo, porque si ustedes van al supermercado, ¿cuánto se gastan comprando algo? 3 cositas y efectivamente son $50. Económico. Y con eso no comes la semana. Tal vez sea una botana o un snack, como le dicen por acá, y sea algo para comer un ratito, pero no te alcanza. Esa es una realidad. Y aún así, el gobierno no usa los fondos que ya tiene para evitar la hambruna. Lo absurdo es que la Casa Blanca sí tuvo dinero para enviar $20,000 millones a la Argentina y para construir un nuevo salón de gala, derribando parte histórica del ala este del edificio presidencial de la Casa Blanca. Para eso sí hubo. Los aproximados de esa reforma van en 200 millones aproximadamente. Esa contradicción explica todo el momento político que está pasando Estados Unidos. El país tiene recursos, pero el presidente los está destinando a propaganda y arquitectura de poder, no a comida. No es su prioridad que los votantes tengan que comer. Y si solo fuera una crisis económica, amigos, eso ya sería grave. Pero el trasfondo político es todavía más inquietante. Los demócratas pues están reaccionando a una operación de manipulación electoral que el propio Donald Trump lleva meses impulsando. Ellos le dicen gerrymandering, que es la manipulación de los distritos. Lo hacen tanto republicanos y hoy lo están haciendo los demócratas. Les aprendieron bien y están haciendo lo mismo. Lo están haciendo en Illinois. Hakeem Jeffries, líder demócrata en el Congreso, se reunió con la legislatura estatal pues para redibujar los distritos electorales y neutralizar el gerrymandering republicano. Les digo, le ponen nombre, ya saben, siempre les ponen un nombre elegante, pero al final pues es meterle mano a los distritos. En California, con la propuesta 50, los demócratas podrían eliminarle 5 asientos republicanos. En Virginia encontraron un vacío legal también que les permite convocar una sesión especial porque el gobernador Glenn Youngkin pues olvidó sorrear la anterior. Si reconfiguran los mapas, 3 congresistas magas perderían sus distritos. Hoy están jugando con las mismas fichas que Donald Trump y le están ganando campo, le están ganando en su propia partida. En Maryland preparan algo muy similar. En resumen, lo que vemos es que los demócratas están respondiendo al intento de Donald Trump de manipular las elecciones con exactamente las mismas herramientas. Es un contragolpe institucional que no se veían venir. Y cuando Donald Trump se enteró, desde Asia, ya saben, bailando allá en Malasia, pues ¿qué hizo? Lo que mejor sabe hacer, explotó. Publicó en Truth Social, su red favorita, por obvias razones, ¿verdad? Porque pues es suya, él es el dueño, que los demócratas están haciendo trampa en las elecciones. ¡Oh! Cuando lo hacen los demócratas es trampa. Y cuando lo hacen los republicanos, ¿cómo se llama? Trampa es trampa, venga de donde venga. Si hoy lo estás viendo con los demócratas, pues es lo que tú estabas haciendo, compadre, sorpresa. Y también dijo que el Departamento de Justicia debería intervenir con toda la fuerza posible. Ahí sí me quedé también, porque ahora sí pide que intervenga el Departamento de Justicia y no cuando él lo hizo. Es que no, diría mi fino esposo, es que no es lo mismo verla llegar, ¿verdad? Y todo esto lo puso en mayúsculas, como siempre, para gritarlo pues digitalmente, para que vean que está muy molesto. Usualmente dicen que cuando se escribe en mayúsculas en las redes sociales es como para darle más empuje, como que se note que uno está exaltado. Entonces él siempre escribe en mayúsculas cuando está exaltado. Pero lo que en realidad está pidiendo Donald Trump es que el propio Departamento de Justicia cierre las elecciones en estados demócratas. Suspenda el voto por correo. ¿A qué suena esto? Escuchen la historia. Suspenda el voto por correo y por adelantado. Ya ven que en algunos estados no está el voto digital, entonces se hace por correo y se hace antes de las elecciones. La gente emite su voto y lo manda. Y envíe monitores federales. Lo mismo hacía el PRI en México, a California, curiosamente.
Amigos, diciéndolo como es y sin maquillaje, quiere militarizar el proceso electoral. Lo que busca no es ganar en las urnas, es eliminar la posibilidad de perder, justo como hacía el PRI en su etapa rancia del poder. Bueno, no se le ha quitado lo rancio, ¿verdad? Pero pues ahora se han modernizado. Pero es exactamente lo que hacía el PRI en México. Eso ya no es política, ¿eh? Es la antesala de una dictadura legal. En el fondo, lo que está diciendo es que si no gano, no hay elecciones. Si los resultados no me favorecen, fue fraude. Y esa, amigos, es la frase más peligrosa de toda la historia contemporánea de los Estados Unidos, ¿eh? Y viene, tristemente, del hombre que controla el aparato de justicia, que controla los servicios secretos y una base radicalizada que cree que todo es un fraude si él no gana. Y que si el presidente dice que fue un fraude, van a salir como estampida de locos a decir que efectivamente fue fraude y a hacer de las suyas. Y mientras Donald Trump lanza estas amenazas, la economía doméstica se desmorona, porque es muy bueno para alardear en las redes sociales, pero no para gobernar. Los datos del Buró de Estadísticas del Trabajo son claros. Los precios de los alimentos han subido 25% desde el 2020. Los salarios reales no compensan la inflación y el déficit federal que creció 7% en el último año fiscal. Estados rurales como Missouri, donde Trump, por cierto, arrasó en las elecciones, tienen hoy las líneas de bancos de comidas más largas del país. Curiosamente, castiga a su base de electores, en donde es más fuerte, es donde más están sufriendo. Y lo increíble es que más fieles le son. Honestamente, veo esta gente y no alcanzo a entender qué pasa por sus cabezas. CBS News documentó a una mujer de 74 años que llegó la noche anterior para ser la primera en la fila del banco de alimentos móvil que se iba a ubicar ahí. Dijo que no podía dejar el motor del auto encendido porque no podía permitirse pagar todo el gasto de gasolina que eso le iba a generar. Entonces, pues en la noche aguantó frío porque no podía permitirse mantener el auto encendido. Ese es el retrato del renacer económico del que presume el presidente, de su era dorada. Y lo más irónico es que los estados que más sufren, les digo, son los que votaron por él. Su propia base de votantes. Los propios bastiones republicanos están experimentando lo que antes llamaban problemas del tercer mundo. Hoy ya no son únicamente problemas del tercer mundo, hoy también son problemas del primer mundo, de una de las supuestas economías más fuertes del mundo. Hoy vemos que 42 millones de personas están en estrés alimentario. Hoy vemos que empleados federales tienen que hacer filas en los bancos de alimentos para poder llevar comida a su casa. ¿Cuándo se había visto eso? Mientras tanto, en Washington, D.C., les digo, los empleados federales están haciendo filas, mostrando sus credenciales a los medios para que vean que no son mentiras, que no trabajan para el gobierno y que lo está utilizando, porque pudieran decir, es que los demócratas los están utilizando. Los mandaron a decir que son empleados federales, pero no lo son. Muestran sus credenciales para demostrar que sí son empleados federales que van para recibir cajas con comida. MSNBC mostró que en un solo día había más de 300 autos y que solo alcanzaron a repartir 300 cajas porque eran las que tenían. Muchísima gente se regresó a su casa sin comida. Muchos se fueron con las manos vacías. Algunos dijeron ante las cámaras que nunca imaginaron verse en esa situación. Después de años creyendo, y todos, pues es un mito también que tenemos nosotros en nuestros países, que trabajar para el gobierno significa estabilidad. Que a menos que hagas algo muy mal, te van a correr. Pero si entras a trabajar al gobierno y te dan lo que decimos en México como la base o un contrato, pues es un trabajo fijo, ¿no? Estabilidad, tu quincenita segura. Pero esa ilusión se rompió y lo que queda es una sensación de abandono total para su pueblo. Cuando los empleados públicos lloran por hambre, eso ya no es una crisis económica, amigos, es una fractura del Estado.
Lo que hace todo esto mucho más indignante es que no estamos hablando de una catástrofe natural. No fue un ciclón, no fueron lluvias torrenciales como las que tuvimos en Veracruz, no fueron inundaciones, no fue un tornado. Es una decisión deliberada. La congresista Pingree lo dijo. No se están cortando los beneficios por falta de fondos. Dinero sí tienen. Se están cortando porque el gobierno decidió no usarlos. Hay 5,000 millones de dólares disponibles que son suficientes para cubrir varios meses de comida para estas personas, pero no se están gastando. Y lo que indigna es la crueldad que hay detrás de todo esto, de esta decisión. Mientras el dinero se guarda en reservas, pues la gente pasa hambre. Y el presidente desde Malasia se ríe con el primer ministro que le dice en tono de broma que él estuvo en prisión porque el primer ministro de Malasia estuvo en prisión. Y Donald Trump, pues que casi llega ahí. Imagínense, cuatachos, uno en la cárcel y el otro que la olió cerquita, que estuvo a nada, un pelito de rana calva. Ese contraste lo dice todos, amigos. Trump como un turista de su propio país, ajeno al hambre que su propio gobierno está provocando. No le importa a su gente. Y no olvidemos el elemento internacional, porque mientras se acumulan las filas en los bancos de comida, Trump está intentando rearmar su red de aliados en Asia. Su visita a Malasia no es casualidad, es parte de una estrategia para reconstruir la influencia económica en el sudeste asiático, pues tras los acuerdos rotos con China. Está buscando nuevos socios comerciales, como todo mundo. No le critico eso, de eso se trata, hacer política internacional. Qué bueno que haga sus giras, que trate de hacer negocios. Pero el problema es que lo hace en el peor momento posible, con un gobierno paralizado, sin presupuesto aprobado y con la población sufriendo por las consecuencias, con 42 millones de estadounidenses con hambre. Desde el punto de vista geopolítico, esa gira es más simbólica que efectiva, amigos. El gesto de un líder que busca aparecer fuerte en el exterior mientras su país se le debilita internamente y se le cae a pedazos, no es muy buena. Es exactamente lo mismo que hacían esos imperios antes de caer, proyectar poder hacia afuera mientras se desangran por dentro. Y aquí hay que recordar algo histórico. Cuando Herbert Hoover ignoró la crisis del 29, decía que la economía estaba fundamentalmente sana. ¿Qué creen? Lo mismo dice Donald Trump hoy. La diferencia es que Hoover no tenía redes sociales para amplificar la mentira ni una base radical dispuesta a justificarlo todo, Y eso es lo que vuelve este momento tan peligroso. Vemos la mezcla de una crisis económica con desinformación masiva y un presidente con poder real sobre las instituciones judiciales. No es exagerado decir hoy en día que Estados Unidos está viviendo una forma de colapso institucional silencioso, Lo que antes eran señales aisladas, hoy son patrones que vemos de represión, de censura, militarización del voto, sabotaje presupuestal y una retórica que normaliza el hambre como un daño colateral. Y ojalá pudiéramos decir que el hambre es algo retórico, que es algo ficticio. Pero hoy 42 millones de estadounidenses tienen hambre. Y todo esto se refleja también en cómo se manejan los recursos, Donald Trump presume haber atraído 20 billones de dólares de inversión. ¿Pero qué creen? Según su propia oficina de presupuesto del Congreso, la cifra real está por debajo de 1 billón. Mintió poquito. Exageró la cifra 19 veces. Y sin embargo, millones de personas lo creen. Esa es la verdadera catástrofe. El país se hunde y la gente aplaude como focas epilépticas al que está cavando el hoyo, Como diría Hannah Arendt, el totalitarismo no nace de la maldad, amigos, sino de la indiferencia organizada. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Indiferencia institucional ante el hambre masiva.
Mientras tanto, bueno, pues los medios conservadores siguen hablando de logros históricos y renacimiento económico, como si las imágenes de gente llorando en los bancos de comida fueran propaganda enemiga, como si fuera una realidad alterada, ¿eh? Pero esas imágenes están ahí, verificadas, firmadas, difundidas por medios públicos y privados. No pueden tapar el sol con un dedo. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, es la consecuencia de una política diseñada para concentrar riqueza en la cúspide y disciplinar al resto a través de la escasez y del hambre. La misma fórmula que hundió a América Latina en los años 80, pero ahora replicada en el corazón del imperio, en una de las supuestamente de las economías más fuertes del mundo. Y aquí es donde hay que ser claros. Lo que Trump está construyendo no es un país, es un régimen de control económico y mediático. Su objetivo no es gobernar, es perpetuarse. Lo que empezó como una manipulación de mapas electorales, hoy es un proyecto para abolir la competencia política. El hambre, la censura y el miedo ya son parte de este engranaje. El problema es que mientras el resto del mundo observa, millones de estadounidenses, aún con hambre, siguen creyendo que esto es todo culpa de los demócratas o de los inmigrantes, porque los inmigrantes seguramente también les están quitando la comida. Esa distracción es precisamente lo que le está permitiendo a Donald Trump avanzar sin resistencia alguna, Así que, sí, amigos, el viaje de Trump a Asia no fue un error de agenda, fue una declaración de poder. Mientras su país colapsa, él se muestra bailando y sonriente, como si nada lo tocara. Y en cierto sentido, aunque duela decirlo, tiene razón. A él no lo toca. A él no lo toca la justicia porque la tiene en la bolsa. A él no le tocan las leyes porque las tiene controladas. A él no le toca el hambre porque, ¿qué creen? Tiene el presupuesto federal, todo el presupuesto del Estado para llenarse. Tiene el poder, tiene el control del presupuesto y tiene una base que lo idolatra sin entender que la factura la están pagando ellos. Si el hambre se convierte en paisajes, si la crisis se normaliza, entonces, amigos, ya ganó. Porque un país que se acostumbra a pasar hambre, también se acostumbra a obedecer, a bajar la cabeza. Y por eso hoy hay que decirlo con todas sus letras. Lo que está ocurriendo no es un accidente económico. Es un ensayo autoritario con todas las de la ley, porque tiene todo en el bolsillo. Y si quieren saber y si quieren seguir entendiendo cómo funciona este colapso, amigos, pues no olviden suscribirse, compartir, darle like a este video. Porque cuando el hambre llega a los centros de poder, ya no es solo una crisis social. Es un síntoma de un sistema que decidió devorarse a sí mismo. Y hoy estamos viendo cómo Estados Unidos está decidiendo devorarse a sí mismo para beneficiar, pues, a los que siempre más tienen. Y para perjudicar, pues, a los que siempre salimos perdiendo. A los de a pie, a los de abajo. Porque hoy 42 millones de estadounidenses están pasando hambre. Algo que antes se creía que solamente pasaba de México para abajo o en África, donde eran lugares en donde solo había niños, pues, que pasaban hambre, que llegaban a la escuela con hambre, porque eso era del tercer mundo, no era del primer mundo. ¿Cuándo se había visto en el primer mundo que hubiera estadísticas alzándose de los niños que llegan a la escuela con hambre porque no cenaron y porque no desayunaron, porque si bien pueden comen una vez al día? Se supone que esos son de problemas de tercermundistas. Pero hoy 42 millones de estadounidenses los están experimentando por culpa de un presidente. Porque les repito, fondos sí tiene su presidente para que esos 42 millones de personas tengan comida en su mesa por unos meses. Hay 5,000 millones de dólares que decide no utilizar, que son su arma política. Y entonces ahí vemos las prioridades del presidente. No es su base de votantes. Ojalá algún día abran los ojos y se den cuenta. No les importa. No les importa que no coman, porque él sí tiene que comer. Y así las cosas en el país de las maravillas. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos en el chat. Perdón, dice nuestra amiga Liz Medanam.
Un demócrata no le ganará a trompeluquines, solo el invencible padre tiempo, a él nadie le gana. Pues sí, al tiempo nadie le gana. Desafortunadamente, si se siguen creyendo que nadie le puede ganar, recuerden que la unión hace la fuerza y que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. La manera, las urnas. Dice Oxígeno Gold, los mexicanos son fuertes para trabajar la agricultura y se puso a atacarlos. ¡Qué brutalidad! Nada de estrategias. De hecho, hay un problema. En sus campos de soya, los agricultores le están diciendo: déjate que nos atacara a los hermanos mexicanos, que nos atacara a los mexicanos, a su propia gente. Les inundó hectáreas cuando no había razón para inundar esas hectáreas, que supuestamente cuando dijo que liberó el agua para California, en estados que ni siquiera tienen conexión con California, inundó cientos de hectáreas de cultivos, les echó a perder. Dices, caray, un poquito de vergüenza. Dice David Soto, el gobierno del trompudo no cuida a su gente, menos a su pueblo. Eso es lo más triste, porque les repito, 5,000 millones de dólares están ahí atorados. ¿Por qué no los saca? ¿Por qué no los libera? Hay 42 millones de estadounidenses con hambre, muchos de ellos de su base de votante. Ok, miren, estaría mal, porque se supone que ese es dinero de todos los estadounidenses. No importa si son demócratas, si son republicanos, no importa. Ese es dinero de todos los que pagan impuestos, no importa el color. Pero dijeras, ok, no le voy a dar a California porque en California están los contrarios, los contreras, como diríamos en México. Le voy a dar en Missouri, que es mi base de votantes. Ahí ellos no van a tener hambre. Caray, pero son de los más afectados. O sea, no cuidan ni a su propia base de votantes. De hecho, es a la que más duro le ha dado. ¿Y qué creen? Es la que más amor le tiene. O sea, de veras que hay mucha gente que le gusta el amor apache. Es como, pégame, pero no me dejes. Así están. Dice Alegría Lucy 2009, mi amiga, el hambre es porque los demócratas tenían engordando a la gente, porque todo lo tenían gratis para comer. Hay que trabajar, no todo es gratis. Como tú criticando, te ganas tu comida. ¡Ay, me encanta! Mi vida. Te voy a decir algo, las redes sociales son un empleo, son un trabajo. Si no sabes cómo funcionan, averigua. Te lo dejo de tarea. Ahora, tenían engordando a la gente porque todo lo tenían gratis. Ese es el discurso que dicen los Trump lovers. Si leyeras, tendrías un mejor discurso y usarías otro tipo de cosas. No ese argumento tan rancio. Para comer hay que trabajar. Es cierto, no todo es gratis. Es cierto, ¿qué crees? Las cifras de desempleo en Estados Unidos están aumentando. ¿Por qué crees que hay funcionarios federales en las filas de los bancos de alimentos? Porque el gobierno está cerrado. ¡Sorpresa! ¿No te habías dado cuenta? Si el gobierno está cerrado, no les pagan. Gente que tiene empleo. No hay otro empleo al que puedan ir. ¿Qué hacen, mi vida? Hay 5,000 millones de dólares. Espero que la siguiente que pase hambre no seas tú. Y discúlpame porque lo que te voy a decir, porque no te lo deseo. Pero si llegas a pasar hambre, disfrútalo. Disfrútalo botado, como dicen por ahí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y todavía caes. Ay, mi vida. Y luego Latina, mi amor, quiérete 3 pesos. Donald Trump no te quiere, mírate, ten dignidad, mami. Dice nuestra amiga Sandra 1939, lo malo es que este payaso y su administración repiten las noticias falsas una y otra vez y sus seguidores le siguen creyendo. Pues ahí está nuestra amiga. Hay que trabajar en nuestro amor propio, en nuestra autoestima. Hay que tener vergüenza también. Muchas gracias, amigos, a todos por acompañarnos, por estar aquí. Nos vemos más adelante con más información y pues mientras ustedes quieran, nosotros seguiremos por aquí quitando vendas porque necesitamos abrir los ojos, necesitamos leer, necesitamos investigar, necesitamos cada día desconocer un poquito menos y aprender un poquito más. Yo soy Alba y nos vemos en el siguiente en vivo. Gracias.